Bienvenidos una vez más a este camino, el camino de la serpiente, una serie que busca cambiar nuestra forma de ver estos fascinantes animales. Hoy hablaremos de un tema fascinante pero a la vez controversial, los venenos de las serpientes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es el aporte de ellos a la ciencia, a la medicina? Para esto nos acompaña Juan José Torres Ramírez, biólogo del Instituto Nacional de Salud del Grupo de Animales Venenosos. Juan José, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos a recorrer este camino, el camino de la serpiente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación también a participar de este proyecto tan bonito y obviamente a aportar desde mi experiencia y mi conocimiento. El Instituto Nacional de Salud es un referente nacional en la producción del antídoto que contrarresta la acción del veneno en las serpientes venenosas. Juan, tú eres biólogo, herpetólogo. ¿En qué momento te interesas por las serpientes y cuál es tu función dentro de esta institución? Bueno, yo llevo un poco más de 5 años con el Instituto Nacional de Salud. Llegué a apoyar desde el componente biológico el tema de la colección viva que nosotros para la producción de activenenos, pero mi pasión, digamos, mi atracción con estos animalitos viene un poco desde atrás, desde mi formación en el pregrado. Tuve la oportunidad de acompañar a un gran profesional doctoral y ahí empezó este gusto por estos animales. Qué bien, Juan. ¿Todas las serpientes son venenosas? Bueno, hay que diferenciar serpiente venenosa y, por ejemplo, serpiente de importancia médica. Hay una proporción del 18% en el país que son de importancia médica. Hay otras serpientes que tienen un inoculador de veneno, tienen veneno, pero no comprometen o no ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces estas son serpientes venenosas que no son de importancia médica, pero la gran proporción son obviamente serpientes que no representan riesgo para las personas. Hablábamos en uno de nuestros capítulos con el biólogo Elson Meneses que en Colombia hay aproximadamente unas 350 especies de serpientes, entonces solo el 18% son potencialmente peligrosas o generan un riesgo para la salud pública en nuestro país. Pero empiezo a preguntarte algo y es el tema central de este capítulo. ¿Qué es el veneno realmente en las serpientes? ¿Para qué lo usan y cómo funciona? El veneno es una secreción que se produce en la glándula y se almacena. Estas glándulas son modificación de una glándula salival. Entonces, claro, las serpientes son organismos que no tienen extremidades. Sus dientes justamente están impulsados hacia atrás porque si podemos ver una serpiente alimentarse, ellas engullen su presa y lo que resulta es que necesitan como ese veneno, lo que les ayuda principalmente ellas a hacer un ejercicio de predigestión sobre la presa. Por eso vemos que rompe tejidos, degrada, justamente porque es como ese proceso, ese inicio, ese proceso de predigestión. En ese sentido entendemos que una de las principales funciones del veneno, la razón de ser del veneno, pues tiene que ver mucho con la alimentación. En ese sentido decías algo ahorita, que son animales que no tienen extremidades y obviamente pues no pueden agarrar su presa, y el veneno eventualmente también es una manera de inmovilizar, sedar a la presa porque no tienen esa capacidad de manipulación. Sí, claro. Vemos serpientes, por ejemplo, no venenosas como boas, que tienen otras estrategias, ¿verdad? No tienen veneno, pero entonces ellas realizan constricción sobre sus presas y es su forma de someter finalmente ese posible alimento. Yo siempre digo, para entender un poquito el concepto del veneno, yo digo que por lo menos nosotros somos lo más venenoso que hay para una papa. ¿Por qué? Porque nuestra saliva tiene una actividad sobre los almidones de la papa y los rompe. Entonces, cuando nosotros comemos papa, por ejemplo, no solo estamos realizando el proceso mecánico, sino que hay otro proceso que se está dando ahí de rompimiento. Claro, nosotros tenemos un aparato en las muelas, masticamos, se va homogeneizando, va actuando. Entonces, yo siempre le digo a la gente, es que nosotros somos venenosos para las papas. Las serpientes, pues todo se orientaba a hacer ese proceso de predigestión y por eso causa la actividad que causa. Claro, esto sobre un ratón, pero cuando nos muerde a nosotros, pues nosotros tenemos también ese mismo tipo de tejido y por eso nos causa de pronto la sintomatología que uno encuentra cuando uno se ve mordido por una serpiente del género Botrops. De acuerdo. Entonces, el veneno es un cóctel de sustancias químicas
que principalmente está diseñado para empezar ese proceso de digestión de la serpiente. Yo sé que es un poco técnico, pero ¿cuál es ese principio activo o esas sustancias que están constituyendo el veneno? Ok, muy interesante. Sabemos cositas desde la ciencia, sabemos cositas de la composición de los venenos, como lo acabas de mencionar. Es un cóctel, contiene muchas cosas esto, tanto una parte proteica, una parte orgánica, una parte inorgánica. Conocemos la composición en general de los venenos. Entonces sabemos que en el caso de las víboras los venenos son muy similares o tienen una composición similar, pero esto tiene muchas variaciones, ¿sí? Y para empezar, no sabemos que tienen serinoproteasas, metaloproteasas, fosfolipasas. Aproximadamente sabemos estas partes, cómo actúan, cuál es su actividad biológica, por ejemplo, pero hay muchas otras partes de este veneno que todavía no logramos identificar justamente cuál es su actividad, qué es lo que hacen. Se hacen hipótesis que pueden ser facilitadores, muchas teorías, porque no significa que lo que más esté en la composición, lo más abundante, sea lo que causa más daño, ¿no? O sea, a veces hay aspectos de la composición que están en menor cantidad, digámoslo, y también son importantes en cómo funciona un veneno, cómo se ve un proceso de envenenamiento. A propósito de eso, te iba a preguntar, porque en uno de los capítulos observábamos que hay diferentes tipos de serpientes y que hay familias que son venenosas, otras que no son venenosas, pero dentro de las mismas venenosas hay varias familias que tienen características diferentes. ¿Los venenos también varían? Y dependiendo de esto que te pregunto, ¿cómo funciona cada tipo de veneno? Ok, partiendo sí, el veneno, por ejemplo, las dos familias de importancia médica que seguramente en una entrevista ya lo tuvieron son las víboras y las corales. Las pueden ver, la más conocida, Botrops atrox, Priasper, pelo de gato, pudridora, tronarices, bacterias. En las víboras tenemos metaloproteasas, serinoproteasas, lipasas, SAD2. Tenemos una composición de venenos que son de tipo hemocitotóxico. Es un veneno que rompe tejidos, por eso vemos las personas que son mordidas, genera unos problemas en la coagulación. Entonces vemos muy fuerte, por ejemplo, una inflamación muy fuerte, una edemática, ¿sí? Y esto responde al tipo de dieta que ellas manejan. Ese por ejemplo, es un factor, ¿cierto? La familia, está la familia de las víboras. Por el otro lado, y muy contrastante, están las corales, que tienen un veneno neurotóxico. Y por composición y también lo mismo, la misma historia, sabemos que hay dos componentes muy importantes que son fosfolipasas y proteínas de 3 dedos, pero su actividad es completamente diferente. Entonces aquí vamos a ver que en las corales el veneno lo que hace es desconectar la comunicación que hay entre la neurona y el músculo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros queremos mover un músculo, ¿sí? Mover un brazo, lo que hace es la neurona envía un mensaje, el mensaje pasa de la neurona al músculo y por eso se hace la contracción muscular. Cuando vemos un envenenamiento con corales, se interrumpe. Ahí hay un concepto de si presinápticas, postsinápticas, que si evita que la acetilcolina, que es el neurotransmisor, salga. Bueno, eso ya es mucho enredo. Básicamente lo que hace es desconectar la neurona del músculo. Y al no poder comunicarse eso, pues lo que ocurre es flacidez, ¿sí? El músculo completamente. Y ocurre esta parálisis flácida, que es lo principal que ocurre en el envenenamiento por corales. Y se manifiesta pues básicamente primero en los músculos más pequeños, que son los de la cara. Pues una persona mordida por una coral pues no tiene mucha inflamación, digamos, sus signos locales no son muy importantes, diferente a las víboras, pero sí empieza a tener como una sintomatología bastante, unos signos ya importantes de eso, de flacidez, que incluso se pierde el tono muscular, que es ese estado de semicontracción que nos da como el gesto. Entonces son venenos muy diferentes, y eso es solo por las dos familias, pero los venenos también varían por otras razones, como por ejemplo el estado de desarrollo. Sabemos, y siempre está en función de la dieta del animal, la composición de ese veneno, y vemos que cuando por ejemplo un juvenil, un neonato de la especie Botrops asper inicia su dieta comiendo lagartos pequeños, comiendo ranas, comiendo algunos artrópodos, y el veneno
responde a ese tipo de dieta, ¿sí? Se ha visto que los venenos no actúan igual dependiendo del grupo, ¿cierto? Puede que sea mucho más tóxico para un pez, pero para un mamífero no. Entonces es porque responde a la dieta. Y cuando crecen estos animalitos, empiezan a tener tallas más grandes, empiezan a cambiar su dieta, empiezan a comer roedores y roedores cada vez más grandes, el veneno también hace una variación sobre eso. Entonces ahí hay otro punto que observar. Y desde el Instituto Nacional de Salud hemos visto una variación también importante a nivel de geográfico. Entonces puede ser la misma talla X Bothrops asper del Caribe, la misma especie que